Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos con Estados Unidos, donde vemos lo que les comentaba hace un par de semanas. Vemos esta línea de tendencia como que está vigente hace bastante tiempo. Entonces yo les decía que era probable que en la zona de esta línea aparecieran analistas técnicos, sobre todo algoritmos, a tomar ganancias o a hacer un poco de trading. Y vemos justamente que hace una semana el mercado había tomado el mal dato de inflación como excusa para hacer esta pequeña toma de ganancias. Después se recuperó y parecía que venía rebotando nuevamente en esta línea de tendencia, pero vemos que cierra la semana arriba, con lo cual eso puede llegar a ser una señal positiva para analistas técnicos que provocaría tal vez que no volvamos a ver otra baja por debajo de 5.000 puntos, a menos que pase algo fundamental, digamos, algo en cuanto a los fundamentos, a la macroeconomía de Estados Unidos, no sé, a algún evento político, algo que lo amerite, que cambie un poco la expectativa del mercado, que cambie el sentimiento inversor y que amerite una baja nuevamente por debajo de los 5.000 puntos para el Standard & Poor's. Y debo decir, como seguramente ya saben, que la responsable de que hayamos terminado la semana con estos días, sobre todo el día de ayer, de fuerte suba y hoy confirmando también, ha sido por supuesto Nvidia. La verdad que, digo, sinceramente nunca vi en el mercado tanta expectativa por la presentación de un balance, o sea, por la presentación del balance de una compañía específica. Es como que, bueno, la expectativa suele aumentar cuando arranca la temporada de balances, pero lo que pasó con Nvidia, o sea, este miércoles, este jueves, o sea, toda esta semana, la verdad que nunca lo había visto. O sea, en CNBC me acuerdo que incluso pusieron un contador de tiempo hasta la presentación del balance de Nvidia. Incluso se dieron muchos memes muy graciosos, como directamente que Nvidia estaba sosteniendo básicamente la economía de Estados Unidos, estaba sosteniendo el mercado, y no hay ninguna duda de que si el balance de Nvidia hubiera salido malo y hubiera generado una mala expectativa, eso hubiera arrastrado, por supuesto, a las otras empresas tecnológicas, porque vieron que el mercado es así, se contagia y actúa de manera muy emocional a corto plazo, pero afortunadamente podemos decir, vino muy bien. Y yo lo digo, por supuesto, desde el dolor. O sea, si verán algún video mío del año pasado, verán que yo hice la evaluación de Nvidia. Me dio que en $400 estaba cara. Yo vendí, recomendé a los clientes vender. Y bueno, hoy tocó 800 Nvidia. Después bajó un poquito. Pero qué equivocado, por Dios, qué equivocado que estaba. Después, obviamente, si yo reviso la evaluación, yo le había proyectado en la evaluación de Nvidia, yo le había proyectado un crecimiento de los ingresos del 40% para los próximos 5 años. Yo decía que eso me parecía muy exagerado. Y si yo miro el balance, vamos a aprovechar un poco el balance que sacó Nvidia como para explicar un poco bien cómo funciona. Bueno, o sea, a qué responde el análisis fundamental, el value investing, y cómo eso se ve efectivamente reflejado en el mercado, en los precios de las acciones. Porque acá tenemos el reporte del cuarto trimestre y en realidad, como dice acá, de todo el año fiscal 2024 para Nvidia. Y ¿se acuerdan? Yo les decía, yo había proyectado en la evaluación de Nvidia, que me parecía como que estaba cara, yo había proyectado que me daba $400 demasiado exigente. O sea que para que la empresa justificara un precio de las acciones en $400, tenía que crecer la empresa un 40% promedio por año para los próximos 5 años. Bueno, durante los últimos 12 meses, los ingresos de la compañía fueron 265%. Brutal, pero no solo eso. O sea, no solo creció 265% en los ingresos, sino que además mejoró los márgenes de rentabilidad. O sea, mejoró el margen, porque fíjese, ¿cómo me puedo dar cuenta que mejoró el margen de rentabilidad? Porque la ganancia operativa y la ganancia neta crecen más que los ingresos. O sea, yo veo acá que los ingresos interanuales de Nvidia crecieron 265%,
pero el ingreso operativo, o sea, el resultado operativo, creció 983%. Después está el ingreso neto, que a efectos de una evaluación no sirve de mucho, la verdad que es un dibujo contable en muchos casos, pero igual creció 769%, pero este no se puede dibujar, este es mucho más difícil de dibujar. Ahora, acá nos damos cuenta que la empresa no solo creció una brutalidad, 265%, sino que además lo hizo aumentando márgenes de rentabilidad. Eso lo podemos ver acá en este gráfico que suele publicar esta página web, que lo suele publicar en Twitter. O sea, recomiendo mucho seguirla a esta empresa en Twitter, donde vemos que el margen operativo de Nvidia fue del 62%. Como para que se hagan una idea, me parece, o sea, no sé si no me estaré equivocando, pero me parece, estoy bastante seguro de que el mayor margen de rentabilidad operativa de todas las empresas cotizantes lo tiene Visa, con 67% de margen operativo. Bueno, Nvidia en este momento tiene 62%. O sea, ¿de qué nos está hablando esto? De productividad. Y se acuerdan cuando, o sea, yo acá puedo poner el libro de McKinsey, que ya lo hemos visto, o puedo ver este gráfico que está en un paper de Pablo Fernández que se llama Métodos de Valoración de Empresas, que se puede descargar gratuitamente. Entonces él acá hace un resumen de qué es lo que determina el valor de las empresas. Y como siempre lo repito en todos los informes, lo podemos resumir en ingresos, márgenes de rentabilidad, que también podríamos más o menos equipararlo a rendimiento sobre capital invertido, y costo de capital. Acá lo tenemos un poco disperso, pero básicamente sería crecimiento de la empresa, sería crecimiento de los ingresos, rentabilidad de la inversión, margen de rentabilidad, rendimiento sobre capital invertido, y rentabilidad exigida a las acciones o rentabilidad exigida por el accionista. Podríamos asemejarlo a lo que sería el costo de capital. No es exactamente en este gráfico, en este cuadro, el costo de capital, pero sería como el costo, el rendimiento que el accionista le está demandando a la gerencia, o sea, a la compañía, para que considere que vale la pena estar invertido en la compañía. Entonces, lo que vemos en Nvidia nos explica perfectamente todo lo que ha pasado. Si yo me fijo el valor de las acciones, vemos a Nvidia en 788, hoy tocó momentáneamente los 800 como vemos, pero ha sido brutal lo que fue el último año, ha sido algo impresionante, o sea, lo que ha pasado con esta compañía, y es perfectamente explicable desde esta teoría, desde lo que es el value investing, desde lo que es el análisis fundamental, porque lo que vemos es eso, vemos que el valor de las acciones está determinado por las expectativas de flujos futuros y por la rentabilidad exigida a las acciones. O sea, vemos esta parte de abajo. La verdad es que sí, obviamente cambió durante el año pasado porque subieron las tasas de interés, pero al mismo tiempo la tasa del bono a 10 años tampoco es que se movió en la misma línea. O sea, la tasa de interés de la Reserva Federal llegó al 5%, pero la tasa del bono a 10 años, que es la que utilizamos para evaluar compañías, en ningún momento llegó al 5%, por lo menos no que yo lo recuerde, está dando vuelta más o menos en el 4%, pero al mismo tiempo, a pesar de que la tasa libre de riesgo digamos, subió, más o menos se mantuvo, lo que pasó fue que bajó lo que estaría la parte de acá abajo, que es la prima de riesgo de mercado. Vemos que de a poquito, o sea, el mercado se fue animando, sobre todo más desde finales del año pasado, más o menos desde octubre, noviembre del año pasado. El mercado empezó a animarse, ya dejando atrás los miedos de una reaceleración de la inflación y por lo tanto de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés. A partir de que eso fue quedando atrás, el mercado empezó a estar dispuesto a pagar valuaciones más altas por las compañías, digamos, empezó a estar dispuesto a asumir un poco más de riesgo, y eso aumenta la prima de riesgo de mercado, con lo cual baja el costo de capital. Entonces, más o menos esto podríamos decir que más o menos se mantuvo estable. Entonces, la explicación de por qué Nvidia tuvo esta impresionante suba, y puede ser que siga subiendo, yo la voy a encontrar acá en la parte de arriba, principalmente en el crecimiento de la empresa y en el aumento de la productividad. O sea, es lo que podemos leer en cualquier libro de evaluación de empresas, lo que podemos ver en cualquier libro de inversión en calidad, en el libro de Peter Sagal de Solo los mejores lo logran. O sea,
Cuando yo tengo una empresa con fuertes ventajas competitivas, o sea, pensemos que Nvidia no solo es el tema de que diseña los chips para inteligencia artificial, sino que además tiene un software que se llama CUDA, que es el software que permite programar todo lo que después va a ir a interactuar con esas placas. O sea, ahí hay una ventaja competitiva impresionante. O sea, puede ser que haya una compañía que intente replicar el tema de la tecnología de los chips, pero después está el tema del software, y eso Nvidia también lo tiene muy avanzado y muy lejos de la competencia. Entonces, claro, cuando yo veo una empresa que tiene fuertes ventajas competitivas, que está en una industria que está creciendo de manera muy acelerada, y otra característica fundamental de Nvidia, que tiene gerentes que entienden la industria y entienden la evolución de la industria, hasta el punto de que son capaces de adelantarse a la demanda, porque los gerentes de Nvidia entendieron que la demanda de chip de inteligencia artificial iba a aumentar antes de que efectivamente aumente, lo cual es impresionante. O sea, como gerente es todo lo que uno quiere en un gerente de una compañía en la que uno está invertido. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa crea mucho valor para sus accionistas y la cotización responde a eso. O sea, ya sabemos, una empresa crea valor para sus accionistas cuando el rendimiento sobre el capital invertido está por encima del costo de capital. Y lo que vemos acá es una empresa que no solo ha crecido muchísimo, sino que ha aumentado la productividad, con lo cual es como el mayor círculo virtuoso que yo puedo conseguir en una inversión. Una empresa que crecen mucho sus ingresos, pero que además, yo creo que estaba por acá abajo, esto. Cuando yo veo que los costos operativos, o sea, los ingresos subieron 265%, los costos operativos solamente 25%, y eso, por supuesto, se traslada a una ganancia operativa que es mucho más alta en cuanto a porcentaje que el crecimiento que tuvieron los ingresos. O sea, brutal creación de valor para el accionista. Yo obviamente lo digo con dolor porque yo me salí también, desgraciadamente, le di orden de venta a los clientes y después entendí mi error, digamos. Yo sé que siempre se dice nadie se funde por tomar ganancias, pero te duele por no haber entendido lo que estaba pasando con la compañía. Entonces me sirve mucho, por ejemplo, lo que dijo Damodaran después cuando hizo las valuaciones de estas empresas el año pasado y ahora cuando la volvió a hacer hace un par de semanas, porque cuando él hizo la evaluación de Nvidia, él dijo, bueno, a él Nvidia le daba mucho más cara de lo que me dio a mí. Si a Nvidia le pongo un crecimiento de los ingresos que no esté, digamos, que no esté en este orden, porque estos 265%, por más que la empresa sea una maravilla, no creo que lo vuelva a repetir en este 2024, vamos a ver qué pasa, pero si yo a Nvidia que le había puesto 40% de crecimiento promedio por año durante los próximos 5 años, en vez de 40 le ponía 80, que es algo que podría efectivamente lograr, la evaluación se me iba a 800, que es más o menos lo que está cotizando ahora. Entonces, mi error no estuvo, digamos, en el Excel, en que hay algo mal calculado en el Excel, en que el Excel que yo utilizo tiene algún error y no sirve, no muestra verdaderamente el valor de la compañía, sino en que la historia que yo me conté a futuro de la compañía y que después la plasmé en números fue demasiado conservadora. Digamos, la empresa estaba en un proceso de crecimiento y tenía ventajas competitivas que estaban incluso fortaleciéndose en una industria cuya demanda estaba aumentando abismalmente, sobre todo por Meta y por Microsoft, que son sus principales compradores y van a sostener una demanda alta de placas de Nvidia porque están armando data centers para entrenar inteligencias artificiales muy potentes. Entonces, como yo no fui capaz de ver eso, de ver ese crecimiento que tenía la industria y la posición inigualable que tenía Nvidia, no fui capaz de contarme a mí mismo esa historia con respecto a la compañía, por lo tanto no fui capaz de plasmarla en números de crecimiento más ambiciosos, por ejemplo 80% por año, y eso provocó que yo terminara viendo la cara. Damodaran la vio mucho más cara de lo que la vi yo,
Pero Damodaran fue más inteligente porque él dijo, mira, me reservo la precaución de que la compañía me sorprenda. Entonces voy a tomar ganancias, pero solo del 50%. Y de hecho él la mantuvo y volvió a hacer una toma de ganancias del 25% hace un par de semanas atrás cuando hizo su informe. Así que seguramente, o sea, con el resto que le queda de acciones, estará siendo recompensado justamente por esta inversión que hizo y por haber mantenido la inversión. Por eso me gustó mucho el concepto que utilizó Damodaran de margen de seguridad, no solo cuando compras, sino también cuando vendes. Cuando vendes, la sobrevaluación de la empresa tiene que ser excesivamente alta como para que no te queden dudas de que estaba muy cara. Porque si yo hubiera entendido un poco más la industria y hubiera entendido un poco más la posición ventajosa que tenía la compañía, si yo, a pesar de todo lo que había crecido la empresa, le ponía un 80%, bueno, seguramente me iba a mantener comprado, hubiera podido disfrutar de esto. Y desde ya les digo que si este 265%, ¿saben?, no se va a repetir, pero si se sigue manteniendo tipo 90 o 100%, bueno, la empresa podría estar superando los 1000. Igual yo les digo, yo sigo viendo que esta empresa está sobrevalorada, pero ya me recontra equivoqué una vez, me puedo volver a equivocar. Yo lo que digo es que, a ver, posiblemente si hay una persona que en este momento tiene acciones de Nvidia, yo le diría, no, mira, más vale, sí, o sea, a mí me parece que está sobrevalorada esta compañía, está demasiado exigente la evaluación, pero no te aconsejaría vender el 100% de tu posición. Te aconsejaría, más vale, hacer como Damodaran, vender el 30%, vender el 50% y quédate con el otro 50%, porque si hay algo que nos ha demostrado esta compañía durante el último año, o por lo menos la gerencia de esta compañía nos ha demostrado que la tienen muy clara. O sea, entienden perfectamente la industria, son capaces de adelantarse, la industria está en un crecimiento impresionante y estos tipos están respondiendo a esa demanda. Es como que es el santo grial, es lo que uno está buscando siempre cuando uno invierte, desea fervientemente poder estar posicionado en una situación como esta. Así que bueno, a pesar de que yo no la estoy disfrutando, admiro, o sea, cuando las cosas se hacen bien, y admiro también cuando el mercado nos demuestra que a largo plazo también cuando las cosas las hacemos bien y con esta lógica, somos recompensados. Porque si uno entiende esto, uno agarra el libro de McKinsey, entiende los drivers, o sea, entiende las ventajas competitivas, que se acuerda que hace un par de informes atrás vimos las descripciones de ventajas competitivas como están justamente también en el libro de McKinsey, o por ejemplo en el libro de Pat Dorsey, el libro de Pat Dorsey que se llama El pequeño libro que genera riqueza, está en castellano, es un gran libro para entender muy bien lo que son las ventajas competitivas. Si uno entiende eso, si uno es capaz de entender una compañía y hacer una evaluación y entiende bien y pone números correctos en una evaluación, puede terminar extremadamente beneficiado, como pasó con aquellas personas que se contaron a sí mismas una historia futura sobre Nvidia mucho más optimista y mucho más realista que la que me conté yo. O sea, a mí por lo menos me queda el consuelo de decir, bueno, lo que pasó no fue que yo hice, o sea, no es que el Excel mío estaba mal, no es que hice una mala evaluación, es simplemente que me conté una historia a futuro sobre Nvidia que fue demasiado, no sé si decir pesimista, pero demasiado conservadora a futuro. La empresa superó enormemente las expectativas que yo puse, yo había puesto 40%, superó enormemente y el precio de las acciones mostró eso efectivamente en el mercado. Así que a todos aquellos que suelen hablar de las burbujas, de que hay una burbuja en empresas tecnológicas, yo los aliento a mirar los balances de las llamadas 7 magníficas, porque van a ver que, con excepción de Tesla y de Apple, tampoco es que sean excepciones, porque son empresas que han crecido durante el año pasado, han sido empresas que han creado valor para sus accionistas, pero lo que pasaba era que las expectativas eran mayores a la creación de valor para los accionistas que terminó viendo en la realidad. Y vieron cómo es, o sea, una buena noticia, pero que no era tan buena como se esperaba, termina siendo una mala noticia en los mercados financieros. Pero aún así, si uno mira todos los balances de las 7 empresas, de las 7 magníficas, va a ver que
todas han creado valor para sus accionistas, han crecido y se merecen la capitalización de mercado que tienen. O sea, después podemos discutir un poco, como ya les digo, si la evaluación es bastante exigente, si no, o sea... por ejemplo, yo durante esta semana terminé la evaluación de Meta, que estimo casi seguro que la vamos a ver la próxima semana, porque la verdad que me dio un resultado bastante alentador, a pesar de que todo lo que ha subido Meta, la verdad que hice la evaluación y me sorprendí gratamente, porque la empresa para nada, en absoluto, aparenta estar cara, a pesar de todo lo que ha subido, y me ha estado pasando con todas estas empresas tecnológicas, a pesar de lo que han subido, uno le pone expectativas futuras relativamente conservadoras y aún así no marcan que la empresa esté en caras. Así que la verdad es que yo cuando lo veo, digo, sigo, salvo, como le digo, el caso de Nvidia, que lo podemos discutir y habrá gente que justamente pueda tener una tesis de inversión diciendo que a esta empresa todavía le queda bastante para subir, que puede subir arriba de 1000, etcétera. Salvo esos casos que por ahí uno podría notar una sobrevaluación un poco más probable, pues el resto, sobre todo en empresas tecnológicas, y teniendo en cuenta el cuarto año presidencial de Estados Unidos, y que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés, aunque eso ya debería estar un poco descontado en los precios, porque ya es algo que se sabe, aún así no parece que estas empresas que han liderado la suba de las acciones el año pasado estén muy caras, o sea, porque están creando valor para los accionistas. O sea, no se trata de que esto solamente es una expectativa de humo con respecto a la inteligencia artificial, o sea, con respecto a lo que la inteligencia artificial va a provocar en nuestras vidas en cuanto a cambios, o sea, diciendo, no es una burbuja.com, porque en la burbuja.com lo que pasaba era que salían a cotizar IPOs, o sea, salían a cotizar empresas, entre comillas, tecnológicas, que en realidad no tenían modelo de negocio, en los mejores casos tenían modelos de negocios que no eran estables, que no iban a perdurar en el tiempo, la gran mayoría no eran rentables, o sea, quemaban capital todo el tiempo, o sea, no creaban valor para los accionistas. No es este el caso. O sea, no, el mercado se está ilusionando, hay una burbuja de inteligencia artificial y están subiendo por eso las acciones, porque hay una burbuja. A ver, sí, puede ser que pase en algunas pequeñas compañías, en algunas microcaps, en alguna small cap, pero cuando miro las grandes compañías, por lo menos miro las grandes compañías ligadas a inteligencia artificial, digo Nvidia, digo Microsoft, digo Meta, digo Google, podría meter a Amazon incluso. Yo miro eso y yo lo que veo es crecimiento de los ingresos y ampliación de márgenes de rentabilidad. O sea que están logrando mejoras en la productividad al mismo tiempo que crecen. O sea, pasó con Amazon, pasó con Meta, pasó con Nvidia. Entonces, eso es creación de valor para los accionistas. Y ya sabemos que las acciones a largo plazo se terminan moviendo en base a el ROIC, al rendimiento sobre el capital invertido y a la creación de valor para los accionistas. O sea, concretamente yo no temo que este mercado alcista que estamos viendo se convierta en una burbuja.com, porque no lo es, porque en aquel momento las empresas no tenían ganancias, muchas de ellas crecían sin ningún tipo de razón para hacerlo, simplemente la expectativa. Ahora en absoluto es eso, las empresas tienen todas, digamos, las 7 magníficas, todas tienen modelos de negocio bastante establecidos. Tesla podría ser la única que podríamos decir que todavía está en fuerte etapa de crecimiento. El resto podríamos decir que tienen un modelo de negocio bastante maduro. El hecho de que Facebook, que Meta haya empezado a pagar un dividendo ya implica un grado de madurez que no es malo en absoluto. Simplemente quiere decir que la empresa ya ha llegado a un tamaño y ha llegado a una consolidación de su modelo de negocio que se puede dar ese lujo porque produce tanto cash que no es capaz de invertirlo. Entonces de alguna manera tiene que devolvérselo al accionista. Entonces eso habla de un grado de madurez, pero en absoluto habla
de la madurez que puede tener una empresa como Coca-Cola, por ejemplo. O sea, porque estas empresas pueden reinventarse todo el tiempo y de hecho lo están haciendo. O sea, están tratando de buscar nuevas líneas de negocio. Pero de lo que sí yo temo, no lo temo para este año, pero sí por ahí temo que en algún momento esto podría asemejarse un poco a lo que fue la burbuja de las Nifty 50, que fue, si lo buscan en Wikipedia, si lo buscan en Google, fue una burbuja que se dio en la década de los 60, donde el mercado compraba empresas consolidadas de muy buenas compañías, o sea, compraba acciones de empresas muy consolidadas, como Gillette, me acuerdo, como Procter & Gamble, como General Electric, como Coca-Cola, por supuesto. O sea, agarraba empresas muy consolidadas. Tengamos en cuenta que ahí también era una época de fuerte crecimiento en Estados Unidos y Europa estaba todavía reconstruyéndose y ya convirtiéndose en un continente, la Europa occidental, en un continente de países desarrollados, con lo cual eran mercados nuevos que se abrían. Entonces, ante esa expectativa, empezó a circular la narrativa en Wall Street de que este tipo de empresas nunca iban a dejar de crecer. Entonces, ningún precio de las acciones terminaba siendo caro, porque eventualmente las empresas tenían todo Estados Unidos para expandirse, y cuando agotaran Estados Unidos, cuando agotaran Canadá, podrían trasladarse también a Europa y crecer en Europa, que todavía en ese momento era un mercado bastante virgen, digamos, o sea, que todavía estaba creciendo, o sea, que tenía mucho potencial de crecimiento. Y lo que terminó pasando en esa burbuja fue que empresas buenísimas, de muy alta calidad, como era Coca-Cola, por ejemplo, o vuelvo a decir lo mismo, o sea, Procter & Gamble, Gillette, o sea, empresas con productos, con marcas, con mercados, con ingresos, digamos, con una propuesta de valor muy clara, terminaban siendo malas inversiones. O sea, excelentes empresas, malas inversiones porque eran compradas a precios demasiado altos. O sea, no necesariamente una muy buena empresa termina siendo una muy buena inversión. A veces una muy buena empresa termina siendo una muy mala inversión si es que la compras a una evaluación demasiado exigente que después no termina convalidándose en la vida real. Entonces yo, en todo caso, si temo que pueda haber, porque escucho por ahí, sobre todo en Twitter, se ve de algunos analistas, de algunos analistas reconocidos de España y de Estados Unidos, que por ahí empiezan a hablar un poco de burbuja, y digo, bueno, a ver, en caso de que se esté gestando una burbuja en empresas tecnológicas, digamos, en empresas de crecimiento, no estamos ni cerca, porque vemos los balances, o sea, vemos justamente eso. Pero bueno, sabemos bien que los mercados alcistas terminan en euforia y terminan con mercados descontando en precios expectativas que después no terminan cumpliéndose. Y afortunadamente estamos muy lejos de eso, pero eventualmente digo, si todo el tema de la inteligencia artificial sigue generando tanta expectativa y dentro de 3 meses volvemos a tener esta expectativa tan gigante que tuvimos esta semana con Nvidia, digo, bueno, a ver, no es que en absoluto vayamos a cambiar la estrategia, pero digo, tengamos presente esto porque acá con la expectativa que hubo con el balance de Nvidia, digo, bueno, veamos muchachos, porque algún día el balance de Nvidia no va a gustar y ahí vamos a ver qué hace el mercado. Yo calculo que a lo sumo vendrá una toma de ganancia o en el peor de los casos una corrección. En absoluto se justificaría un mercado bajista, pero tengamos en cuenta el caso contrario. O sea, como dijo John Templeton, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. En este caso yo diría que estamos en escepticismo total, con algunas, gracias a estos balances, algunas porciones de optimismo, pero en absoluto estamos viendo exageraciones como se han visto en otros contextos, en el propio 2021, por ejemplo, también con todo el tema de las SPACs, pero no, estamos muy lejos de eso, así que en ese sentido yo estoy bastante tranquilo. Y bueno, para cerrar ya la parte de Estados Unidos, a ver, los balances trimestrales nunca debemos olvidarnos que son retrospectivos y la verdad que no hacen más que confirmar aquello que los precios de las acciones vieron e incorporaron ya hace tiempo, demostrando una vez más la asombrosa capacidad, porque no deja de ser realmente asombrosa la capacidad que tienen las acciones para moverse primero, para
descontar en precios lo que después eventualmente aparece en los balances, y obviamente esto nuevamente nos pone en relieve la importancia de no esperar, de lo incoherente que es esperar a que todo esté despejado y claro para comprar. Por ejemplo, en este momento yo, o sea, y hace 3 meses atrás, podríamos decir, Nvidia, las cosas están bastante despejadas, con lo cual, como ven, eso no quiere decir que el fin de la suba esté cerca, no sabemos qué va a pasar con esta empresa, pero lo que vemos es esto, o sea, si yo tengo que ver una empresa en la que todo el mundo está de acuerdo que es una excelente compañía, es Nvidia. Ahora, que sea una buena inversión estos precios, bueno, depende de qué es lo que vos le metas al Excel de la evaluación. Para mí, yo ya le digo, su evaluación es muy exigente, y en el caso de terminar dándose el caso de una muy buena compañía que termina siendo una mala inversión por ser comprada a altos precios, creo que Nvidia es la que se lleva por ahora las mayores probabilidades. Pero vuelvo a repetir, yo me recontra equivoqué con Nvidia. No se puede saber nunca hasta dónde puede ser que llegue el mercado. Vamos a ver qué pasa con el próximo balance, vamos a ver las expectativas que están puestas, pero uno va como sumando un poco y dice, bueno, cuanto más altas sean las expectativas, o sea, la empresa ha ido superando todo el tiempo las expectativas. Hasta ahora siempre las ha superado. Vamos a ver, porque eso retroalimenta el juego de las expectativas para hacerlas cada vez más exigentes, aumentando cada vez más la probabilidad de que en algún momento no cumplan con las expectativas. Y bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso, a ver qué es lo que termina ocurriendo con la empresa y con el mercado. Así que, bueno, por el resto, o sea, por el resto de las compañías, yo me siento muy tranquilo. Las valuaciones están dándome bastante bien. En ninguno de los casos estoy encontrando empresas muy caras. Por ejemplo, bueno, con Tesla lo que pasó fue que sí, la verdad que la empresa me parece subvaluada. Me parece que puede ser que hasta, como yo decía, hasta $260 la empresa puede subir, y no me parece que esté cara. Aún así vemos que el mercado tiene sus serias dudas, pero justamente ahí es donde tenés que comprar. Comprar Nvidia ahora es arriesgarte bastante a que te salga mal, porque todo el mundo la está vitoreando, todo el mundo está diciendo no solo la excelente compañía que es, porque sabemos que lo es, sino la excelente inversión que es. Entonces, si todo el mercado está diciendo eso, yo digo, cuidado. Más vale, como digo, tenés muchas más probabilidades de encontrar empresas subvaluadas donde el mercado no está mirando, o justamente donde el mercado te está diciendo que no hay valor, que no hay buenas compañías. Y bueno, en el caso de las tecnológicas, las 7 magníficas, la única que cumple esas características sería Tesla. O sea, sería la única de estas 7 compañías que el mercado está diciendo, bueno, sí, todas las otras están bien, algunas mejor que otras, pero Tesla no. Tesla es una compañía que nos genera ciertas dudas. Bueno, entonces yo que digo, bueno, por puro sentido común, si hay alguna empresa que podría estar más subvaluada que las otras, sería Tesla. En la evaluación que hice no me dio tanto, pensé que me iba a dar más subvaluada, pero me dio efectivamente. Ahora bien, obviamente que uno, para comprar una empresa subvaluada, y tenés que comprarla cuando el mercado no la quiere. Es muy difícil encontrar a Nvidia subvaluada en este momento. O sea, capaz que sí, capaz que esté un poco subvaluada. Ahora, el tema del margen de seguridad, como decía Seth Klarman en su famoso libro Margen de Seguridad, el margen de seguridad que te puede dar una empresa como Nvidia no es tan alto, porque vemos lo que ha ocurrido. Ahora, el margen de seguridad que te puede dar una empresa que no está siendo tan mirada por el mercado, o que incluso está siendo cuestionada por el mercado, seguramente puede ser bastante más elevado. Entonces es ahí a donde uno tiene que ir principalmente a buscar, porque es ahí donde es más probable que encuentre una subvaluación. Así que, bueno, yo termino entonces por el lado de Estados Unidos. Pero antes de terminar con Estados Unidos, y de paso, bueno, vamos a arrancar ya con la parte de Argentina, ¿no? Ya esto que voy a comentar lo voy a poner ya directamente en la parte de Argentina. Vemos que esta semana se recuperó un poquito ahí el Merval en dólares. Pero justamente, hablando de Merval en dólares, me parece interesante, porque me ha pasado con los clientes esta semana. Me ha pasado esta cuestión que bueno, es algo típico de Argentina. Es que Argentina es ese país donde la gente se enoja cuando el dólar sube, pero también se enoja cuando el dólar baja. Y es increíble, o sea, increíble. Pero después, obviamente,
se entiende por qué la gente se enoja porque el dólar baja, porque, ¿qué es lo que pasa? Vente, vos estás comprando un CDR, estás comprando una obligación negociable y vos te metés al sistema, el sistema, porque, digamos, porque la ley de mercado lo pide o porque los agentes de bolsa te lo muestran así también, el sistema te lo muestra en pesos. Entonces se produce lo que en el mundillo financiero llamamos la ilusión nominal. O sea, el lunes pasado Estados Unidos estuvo cerrado por feriado, porque fue el día del presidente. Obviamente los CDRs no se movieron, pero ¿qué es lo que pasó acá? Bajó el dólar. Entonces los CDRs todos a la baja acá, porque Estados Unidos estaba quieto. Entonces todos a la baja. Entonces claro, si uno mira los precios de los CDRs en pesos y mira los precios de las obligaciones negociables en pesos, claro, cae en la ilusión nominal. Obviamente cuando el dólar sube, nadie me llama, nadie se queja, nadie dice nada, porque todos tienen la ilusión nominal de que están ganando, que en realidad no es así. A ver, sí, ponele, estás ganando en pesos, pero en dólares no estás ganando. En dólar dividís por un número más grande. Lo mismo pasa ahora, o sea, el precio del CDR. Pongámosle algún CDR que no se haya movido mucho esta semana. ¿Qué es lo que pasa? El precio, o sea, si el CDR no se movió mucho en Estados Unidos, obviamente que acá cayó, porque acá cayó el dólar. Entonces, yo le explico al cliente, digo, mirá, vos en realidad no perdiste, porque en dólares estás igual, porque está bien, lo que vale el CDR es más bajo, pero al mismo tiempo dividís por un dólar más bajo. Entonces, si te querés dolarizar, en realidad los dólares que tenés son los mismos. Pero claro, acá subyace un sesgo típico que tiene la gente al invertir, que es el sesgo de sobreconfianza. O sea, es el sesgo de creer que uno va a ser capaz de predecir el mercado a corto plazo. Entonces se genera la tentación del famoso carry trade, que se vio mucho en la época de Macri. Claro, ¿qué pasaba cuando Macri era presidente? Él tomaba deuda en dólares, esa deuda entraba al Banco Central, engrosaba las reservas, por lo tanto eso apreciaba el tipo de cambio, apreciaba el peso. Entonces, por ejemplo, en 2017 me acuerdo, el dólar estuvo bastante quieto hasta fin de año. Entonces, claro, se generaba esa ilusión del carry trade, es decir, tengo inversiones en dólares o tengo dólares, los cambio a pesos, los pongo a tasa en pesos, por ejemplo, en Levax aquella época, que rendían como 30 y pico, me acuerdo que rendían como un 3% mensual. Entonces, claro, está esa tentación de decir, bueno, me paso a tasa en pesos, estoy 2-3 meses haciendo tasa en pesos, si el dólar se mantiene quieto, después vendo los títulos o dejo que venzan las letras de corto plazo, y con esos pesos compro dólares o compro activos denominados en dólares y voy a poder comprar una cantidad mayor. Claro, en tu cabeza cierra, en el papel cierra, en lo abstracto cierra. Ahora, después, cuando vos querés implementarlo en la vida real, en Argentina generalmente no ha funcionado. Lo que pasaba, me acuerdo, en la época de Macri, era que había gente que quería hacer carry trade, o sea, se pasaba a tasa en pesos, o sea, vendía dólares o vendía activos, por ejemplo, bonos en dólares, activos denominados en dólares, o las LEDs, me acuerdo que estaban en aquella época, o sea, que eran las letras a descuento en dólares, y se posicionaba en tasa en pesos. En un mes capaz que se ganaba un 3%, al segundo mes se ganaba un 3%, y capaz que cuando estaba por ganar el 9%, o sea, el 9% acumulado, el dólar te subía 10% en 2 días. Entonces toda la rentabilidad que hiciste durante casi 3 meses la perdiste en 2 días de suba del dólar, porque ahora cuando querás volver a dolarizarte, ahora el dólar te subió un 10%. Entonces no vas a comprar más o menos lo mismo. Entonces está esa tentación. Y yo me acuerdo haberlo hablado con amigos, por ejemplo, amigos que invierten y que, por ejemplo, que también por ahí han comprado propiedades inmobiliarias. Entonces yo le digo, mirá, si el dólar se va a mantener quieto, yo no creo que vos vayas a vender tu propiedad inmobiliaria para pasarte a tasa en pesos con la idea de después volver a recomprarla, porque claro, como no podés apretar un botón y vender una casa, hay todo un tema burocrático en el medio, un tema legal en el medio, vos no podés hacer eso. Entonces es como que esa falta de liquidez, digamos, yo tengo un departamento, tengo una casa y la liquidez no es tan inmediata. Entonces yo no puedo hacer eso, decir, che, el precio del metro cuadrado está bajando, entonces vendo mi departamento, dejo que caiga el precio del metro cuadrado y después lo recompro más abajo. No puedo hacer eso porque no tengo liquidez inmediata. Me cuesta vender el departamento y después recomprar o comprar algo similar. También me cuesta y lleva mucho tiempo y tiene muchos gastos agregados. Con las acciones, con los CDRs, con las obligaciones sociales no pasa eso. Tenés liquidez inmediata y en algunos agentes de bolsa ni siquiera tenés comisiones. Entonces,
la tentación de que uno quiera aprovechar esto para tratar de adivinar qué es lo que va a hacer el mercado es muy grande. Pero casi siempre sale mal. Y cuando te sale bien, no suele ser por mérito tuyo, suele ser porque tuviste suerte. Porque no se puede predecir qué va a pasar con el dólar en Argentina. O sea, no se puede predecir qué va a pasar con el mercado a corto plazo. Entonces, por eso, mi sugerencia siempre a los clientes es decir, mira, vos definí un objetivo, definí un riesgo que vos estás dispuesto a asumir, definí el horizonte temporal que vos querés tener, definí la rentabilidad que vos querés tener y mantenete disciplinado a eso. O sea, como ya lo comenté en algún informe hace ya un tiempo, invertir no es tan difícil. O sea, lo difícil es mantenerse disciplinado a lo largo del tiempo al plan de inversión que uno tuvo. Si yo tengo un cliente que me dice, mira, yo pienso en dólares, quiero obtener rendimientos en dólares y la verdad es que le temo al riesgo, no quiero volatilidad, quisiera estar tranquilo de que no me van a defaultear, de que mi inversión va a ir creciendo en dólares a lo largo del año, le digo, listo, te armo un portafolio de obligaciones negociables. Si esa persona de repente me dice, che, vos sabés que vi que está bajando el dólar y que están diciendo que el dólar dentro de 2-3 meses va a mantenerse algo igual, ¿a vos te parece que sigamos así? ¿No sería conveniente por ahí hacer algo en peso, hacer un plazo fijo UVA? Lo que yo le digo ahí es, bueno, mirá, a ver, tu portafolio tiene este perfil de riesgo. Esto es lo que vos me pediste inicialmente y esto es lo que acordamos en aquel momento. Si vos querés vender las obligaciones negociables, ponele que no las venda todas, ponele que venda un 50%, para hacer un plazo fijo UVA, por ejemplo, o para comprar un bono que ajusta por ser, por ejemplo, una letra que ajusta por ser, lo que yo le digo, bueno, estás cambiando tu plan de inversión, o sea, estás asumiendo riesgo dólar. En el caso del portafolio tuyo, vos a pesar de que ves que tal vez el precio de las obligaciones negociables baja, en realidad lo que está bajando es el dólar, pues las obligaciones negociables no se suelen mover mucho, entonces vos tenés esa ilusión nominal y estás queriendo ver si podés hacer un poquito de rendimiento durante estos meses que el dólar se mantenga quieto, pero en tu cabeza está la idea de volver eventualmente a obligaciones negociables. Entonces ahí hay una tentación que puede tornarse bastante en tu contra, porque nadie sabe qué va a pasar con el dólar. Fíjense que cuando Milei arrancó, hasta creo que principios de enero, el dólar bajó y después subió a 1300. Nadie en este momento que yo conozca en el mundillo financiero está considerando que el dólar puede volver a 1300 durante los próximos 2-3 meses por los fuertes resultados fiscales, el fuerte resultado financiero y el resultado positivo de balanza comercial positiva de los datos del mes de enero. Entonces vamos a ver si eso se mantiene, porque de la inflación va a depender que Caputo pueda o no hacer un ajuste al tipo de cambio. Si la inflación baja más de lo esperado, y parece que se está viendo, lo que podría pasar es que la inflación puede llegar a estar, yo creo que muy optimista, pero puede llegar a estar abajo del 10% en abril, con lo cual Caputo no tendría que hacer otro salto devaluatorio del tipo de cambio oficial, que ese es el escenario ideal para el gobierno. Pero bueno, volviendo al ejemplo anterior, yo tengo esta persona que me dice, bueno, quiero vender la mitad de mis obligaciones negociables y posicionarme en un plazo fijo UVA o en un bono que me ajuste por inflación, porque creo que el dólar se va a quedar quieto. Yo ahí, como analista financiero, como su asesor, tengo la obligación justamente de decirle, mirá, vos estás cambiando tu plan de inversión tentado por la idea de hacer una ganancia a corto plazo, porque no me estás diciendo que vas a dejar esto por un año, me estás diciendo que vas a hacer 2-3 meses, con la idea de después de volverte a obligación negociable con la esperanza de comprar más nominales de los que tenés en este momento. Entonces ten en cuenta, porque estás asumiendo el riesgo de que si el dólar llega a subir, a vos la tasa en pesos no te va a cubrir y por lo tanto el día de mañana que quieras volver, capaz que compres menos nominales. Ese es el riesgo que estás asumiendo y yo no te puedo cubrir contra todo porque yo no sé qué va a pasar. Entonces yo tengo la obligación de decirte eso y afortunadamente la mayoría de creo que todos los clientes lo han entendido, porque es una tentación. Cuando el dólar baja en la Argentina y hay expectativa de que se mantenga estable, es una tentación para mucha gente el hecho de querer adivinar, a ver el carry trade. O sea, mi sugerencia es no jueguen ese juego. O sea, no juguemos ese juego porque suele salir mal la mayoría de las veces. Y cuando sale bien suele ser por suerte, porque bueno, justo vendiste y el dólar subió a la semana siguiente o al mes siguiente, pero
no, o sea, no es una estrategia sostenible a largo plazo, porque no podemos estar seguros de que nos vaya a salir bien la mayoría de las veces. Lo que sí tiene sentido es definir nosotros nuestras características como inversor para entender bien qué tipo de portafolio se adecua más a nosotros. Después, armar un portafolio que responda bien a nuestras características particulares, porque no hay dos personas diferentes, no hay dos inversores, no hay dos personas iguales, no hay, o sea, todos somos diferentes. Entonces, no hay dos portafolios iguales, o sea, en mayor o menor medida los portafolios van a diverger un poco. Entonces, cuando encontramos un portafolio que se adecua a nuestras necesidades, y puede ser que nuestras necesidades cambien, o sea, no necesariamente nosotros vamos a ser siempre tolerantes al riesgo, no siempre vamos a pensar a largo plazo, o sea, porque nuestras necesidades van cambiando. Entonces, no siempre nuestro portafolio va a ser de la misma característica en cuanto a activos financieros, o sea, va a ir cambiando, pero lo que importa es que responda a eso. Y es muy importante justamente la mitología griega, cuando habla un poco de Odiseo, de los cantos de sirenas, de no estar escuchando cantos de sirena que nos obligan o nos incentivan a salirnos de nuestro plan de inversión, de nuestros objetivos de inversión, con el objetivo de obtener una ganancia de corto plazo, porque en la mayoría de los casos suelen salir mal. Y cuando sale mal, eso ya genera un registro en nuestra memoria que nos genera malestar, y si sale muy mal, ya nos va a generar el incentivo de querer recuperar lo perdido, y por lo tanto eso termina aumentando el riesgo de nuestro portafolio, y aumentando el riesgo de nuestro portafolio terminamos siendo más imprudentes, y a largo plazo eso puede hacer que terminemos perdiendo dinero y que nuestro portafolio sufra una pérdida importante, y eso obviamente obstaculiza el logro de nuestros objetivos de inversión. Si es que queríamos invertir para nuestro retiro, para comprarnos una casa, para irnos de vacaciones, para cualquier cosa, ¿no? Pero obstaculiza el hecho de salirnos de nuestro plan de inversión, obstaculiza el logro de nuestros objetivos de inversión. Entonces, mi sugerencia es, miren, el dólar está bajando. Si ustedes tienen CEDARS, por ejemplo, el dólar está bajando y puede ser que se mantenga durante varios meses quieto, pero su perfil de riesgo sigue siendo moderado, no tiene sentido que vendan los CEDARS porque está bajando el dólar. O sea, la cabeza tiene que funcionar como diciendo, mira, yo quiero rendimientos en dólares del 15 al 20% o de ser posible más, y no me importa lo que pasa con el dólar. A largo plazo, a un año y medio, ya está, el CEDAR es el instrumento que mejor se adecua. Porque si yo me paso a tasa en pesos, estoy bajando el riesgo de mi portafolio porque la tasa en pesos tiene un riesgo bajo, pero estoy asumiendo un riesgo alto de que eventualmente el dólar suba, porque no puedo controlar eso, y de que el día que quiero volverme a CDRs tal vez no pueda comprar la misma cantidad, porque a la vez estoy asumiendo el riesgo de que las acciones en Estados Unidos sigan subiendo, y que por lo tanto cuando quiera volver a comprar voy a tener que comprar a precios más altos. Entonces, mi sugerencia vuelve a ser mantenernos disciplinados. O sea, por ejemplo, hoy en Argentina, encima pasa esto, ¿no? Que hoy en Argentina tenemos de bajo riesgo. Cuando yo hablo de bajo riesgo, no tenemos prácticamente instrumentos para ganarle a la inflación. O sea, pongámosle que está el plazo fijo UVA, para los que pueden hacerlo. Está bastante acotado, pero bueno, y encima hay que tener el dinero invertido 6 meses. A ver, ahora puede tener sentido hacer plazo fijo UVA, porque hay una característica del plazo fijo UVA, que es la misma característica del bono que ajusta por inflación, del bono SER, que no la suelen comentar mucho y es sumamente importante. Y es esta característica que tiene el UVA y el SER, de que toma 45 días para atrás. O sea, cuando se calcula el ajuste por inflación es un promedio de los últimos 45 días. O sea, no es que estamos tomando el último dato de inflación, estamos tomando 45 días para atrás. Entonces, si yo estoy en un contexto de inflación acelerándose, por ejemplo, si yo arranqué, vamos a suponer, hice un plazo fijo UVA en septiembre, o en agosto, supongámosle. Durante los 6 meses que duró ese plazo fijo UVA, la inflación se aceleró. Y como el plazo fijo UVA, el UVA que toma para hacer el ajuste, va con 45 días de retraso, o sea, toma los últimos 45 días, fue tomando datos en un contexto de inflación creciente,
Con lo cual, al tomar datos viejos, que eran más bajos que los datos nuevos, lo que pasa es que ese UVA no termina compensándote la inflación. Ahora estamos en el caso opuesto, con lo cual ahora sí que tiene sentido, porque ahora en un contexto de inflación descendente, como el plazo fijo me toma 45 días para atrás, me va a tomar datos altos. Entonces, como los datos nuevos que se van incorporando a la serie para hacer el ajuste de UVA son más bajos que los últimos datos de la serie, entonces ahí sí lo que ocurre es que el UVA me termina compensando, y más que compensando, la inflación. Lo mismo pasa con los bonos que ajustan por inflación, pero fíjense, si yo me meto en la página de bonistas en este momento, yo me fijo todo tasa negativa. Fíjense las tasas que están rindiendo los bonos que ajustan, que pagan Badlar, y los bonos que ajustan por inflación. Fíjense, todo tasa negativa. Por lo menos me tengo que ir muy lejos para recién tener tasa positiva. Pero fíjense, TX28, o sea, bonos que vencen en 2028 con tasas del 8% negativas. Entonces, entiendo eso, entiendo que para una persona que busca bajo riesgo, hoy por hoy es muy difícil. Puede hacer un plazo fijo UVA, que ahora tiene sentido, porque como la inflación está en descenso, el UVA más que te cubre la inflación, pero tenés que dejar el dinero ahí 6 meses. Podés comprar un bono que ajusta por inflación o una letra que ajusta por inflación, pero ya sabés, yo creo que tiene bastante sentido una letra, pero ya sabés que vas a perder contra la inflación porque vas a estar pagando arriba del valor nominal, con lo cual vas a estar pagando arriba del valor técnico, con lo cual vas a estar ya asumiendo que no vas a ser compensado al 100% por la inflación. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan obligaciones negociables que son de bajo riesgo, pero son en dólares. Con lo cual, si el dólar no le gana la inflación, bueno, no vas a ser capaz con ese instrumento de ganarle la inflación. Obviamente que nadie está considerando que durante los próximos 3 meses o 4 meses el dólar le gane la inflación, con lo cual una obligación negociable, yo digo, bueno, lo compro, pero no le voy a ganar la inflación. Bueno, el primer comentario que yo puedo hacer es, la obligación negociable no se compra para ganarle la inflación. La obligación negociable se compra para estar posicionado en un instrumento de bajo riesgo, dolarizado, que rinde más o menos un 9% en dólares. Si a vos te sirve eso, por tu perfil de riesgo, por tu expectativa de rentabilidad, listo, vamos con un portafolio de obligación negociable. Pero hoy en día, para un cliente que me dice, yo quiero ganarle la inflación, es muy difícil porque tendría que asumirle mucho riesgo. Digo, bueno, compremos un bono en dólares, un bono, una L30, una L35, pero también dependemos que el bono recupere bastante la cotización, pero tampoco es un instrumento que esté pensado para ganarle la inflación. Lo mismo con el CDR. Entonces es complicado, o sea, es muy difícil hoy por hoy para una persona que quiera asumir un riesgo muy bajo ganarle la inflación. Lo único que le queda en este contexto es plazo fijo UVA. Si no, después ya tiene que empezar a asumir riesgo o de última decir, bueno, me posiciono en obligaciones negociables, sé que este instrumento no me va a cubrir la inflación, pero si uno mira series largas de tiempo, de 3 años, de 5 años, de 10 años en Argentina, lo que ve es que a largo plazo, en series largas de tiempo, dólar e inflación se igualan bastante bien. Con lo cual vos podés decir, bueno, yo sé que estos 3 meses, seguramente o muy probablemente, el dólar no le va a ganar a la inflación, pero sé que a largo plazo voy a terminar obteniendo rendimientos positivos en dólares, y que eventualmente también eso me va a cubrir para la inflación, porque el dólar perfectamente puede subir. Como yo les comentaba, va a depender mucho de la inflación. O sea, si la inflación de marzo viene más alta que la de febrero, porque Caputo dice que espera que la de febrero venga más cerca de 10 que de 20, con lo cual esperaría que la de marzo venga también cerquita de 10 y que la de abril ya venga por debajo de 10. Si eso no ocurre, la presión del campo para que Caputo haga un salto del tipo de cambio oficial a 900 y pico, no sé, capaz que a 1000, ahí ya hay más presión. Si los datos de inflación vienen mejor de lo esperado y la inflación de abril viene por debajo del 10%, Caputo no va a tener ningún incentivo para hacer un salto discreto, con lo cual la devaluación seguirá a estos ritmos y eventualmente podrían terminar encontrándose el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio MEP y el contado con liqui. Y ese sería el contexto que podría llegar a aprovechar Milei para abrir el cepo, que él lo viene diciendo que lo tiene pensado para mediados de año. Veremos, o sea, está optimista el pronóstico de Milei, veremos qué pasa con la cosecha del campo, pero bueno,
En todo caso, ya está por cumplirse una hora de video, no me quiero pasar de la hora. Si yo miro bonos argentinos, la verdad que AL30, AL35 siguen teniendo mucho sentido. O sea, fíjense la paridad del AL35, también cuando miro la paridad es el que tiene la paridad más baja, más o menos. O sea, también está el GD41, pero pensando un poco en ley argentina, más o menos cuando miro estos bonos, el AL35 no me tengo que ir tan lejos como el AL41 y tiene cupones que están interesantes, pero aún así el AL30 para mí sigue teniendo todo el sentido. Se empezó a hablar bastante esta semana del AL35, sobre todo porque el gobierno dijo que iba a recomprar bonos que tiene el Banco Central posicionado en AL35. Está bien, es un bono que puede llegar a ser una gran inversión, lo mismo el AL30, o sea que sigue teniendo todo el sentido. Si uno cree que a Milei las cosas le van a salir más o menos bien, que no le va a explotar la calle, porque la clave está ahí, la clave está en que no le explote la calle a Milei durante marzo y abril. O sea, la clave está ahí. Si Milei aguanta eso, ya para mediados de año las finanzas públicas, la macroeconomía y el Banco Central ya deberían estar mucho más saneados, con posiciones mucho más saludables, y eso ya permitiría un rebote de la economía, un rebote del empleo. La cuestión es que la calle a Milei le aguante, la gente, digamos, la gente que la está pasando mal, le aguante a Milei marzo y abril. Así que vamos a ver, son clave los próximos 2 meses. Si esas cosas salen más o menos bien, que a Milei las cosas le salen razonablemente bien, las acciones siguen estando subvaluadas, los bonos siguen teniendo margen para continuar subiendo. Obviamente que habrá algunos sectores que suban más por expectativas, habrá algunos otros sectores, por ejemplo el sector bancario, con el cual el mercado quiere ver para creer. Vemos por ahí YPF, vemos Pampa, vemos Transportadora de Gas del Sur, y vemos que el mercado ha depositado bastantes expectativas ahí, pero después vemos otros sectores como el sector bancario, donde el mercado está diciendo quiero ver para creer. Bueno, si a Milei las cosas le salen bien, el mercado va a poder ver y va a poder creer, y ahí vamos a ver ya así una suba generalizada de todas las acciones argentinas, que ahora, como vemos acá en el Merval en dólares, están un poco quietas en dólares, más que nada porque también el dólar ha subido esta semana, pero en general vemos que no se han movido demasiado, el riesgo país sigue bajando, con lo cual es muy positivo. Así que bueno, vienen unos meses sumamente importantes, marzo y abril, con respecto al tema político y al tema económico y financiero. Y bueno, dependiendo de cómo salga eso, bueno, podría ser que tengamos ya una segunda mitad de año, o ya llegando a un segundo trimestre que podría estar terminando de manera muy alentadora para acciones y bonos argentinos. Como yo les comentaba, el AL30 va a pagar $4 más unos 35 centavos más o menos de cupón el 9 de julio. Era lo que yo mostraba, creo que yo lo mostré la vez pasada. Yo decía, yo estoy pagando $44,99, más o menos $45, y el 10 de julio me va a pagar $4. O sea, dudo muchísimo que el mercado deje pasar esta oportunidad. A medida que Milei vaya mostrando, sobre todo si el resultado de febrero, porque enero es un mes que históricamente ha sido superavitario, en este caso ha sido mucho más que lo que históricamente ha sido, pero si febrero viene con números fiscales, financieros y de balanza comercial muy positivos, la expectativa ya va a ser cada vez más fuerte, y eso va a repercutir muy favorablemente tanto en bonos argentinos como en acciones argentinas. Así que seguimos teniendo en nuestros activos grandes oportunidades, siempre y cuando estemos dispuestos a tolerar el alto riesgo y la alta volatilidad que implica estar invertidos en bonos y en acciones argentinas, y siempre y cuando estemos dispuestos a mantener la inversión al menos por un año, porque esto recién comienza. O sea, el gobierno de Milei tiene 2 meses. Así que si quieren hacer trading en acciones argentinas, ok, inténtenlo, les deseo la mejor suerte del mundo, no lo recomiendo en absoluto. Creo que el mayor sentido cuando uno invierte, sobre todo acá en este tipo de activos, es decir, yo lo compro porque sé que estos mismos drivers que expliqué antes para Nvidia funcionan para cualquier empresa, por lo tanto funcionan para acciones argentinas, y lo que podemos ver con respecto a acciones argentinas durante los próximos 12 meses, que ya lo estamos viendo un poco ahora, es baja de la rentabilidad exigida por los accionistas, porque por ejemplo baja el riesgo país, y después acá, expectativas de flujos futuros.
no solo esperamos crecimiento de los ingresos para las acciones argentinas, sino también, y muy importante, crecimiento de rentabilidad, aumento de productividad de acciones argentinas. O sea, aumento de productividad, o sea, si ustedes lo escuchan, por ejemplo, a Gustavo Lazzari, también que ha sido amigo de Milei, él habla mucho desde el sector pyme y habla mucho de lo que sufren las pymes con lo que es los impuestos, los controles, las regulaciones, o sea, todo eso, impuestos, controles, regulaciones, se traducen acá. O sea, se traducen por supuesto acá también en crecimiento, pero sobre todo acá, en rentabilidad, en una menor rentabilidad de empresas argentinas con respecto a empresas comparables no solo de la Argentina, sino también del exterior. O sea, si uno tiene que pensar el fracaso de lo que fue el 2001, o sea, las grandes crisis de Argentina con contextos de muy alto desempleo, estuvieron muy incentivados, o sea, las principales causas tenemos que buscarla no solo por el tema del costo de capital, porque los ingresos, los gobiernos argentinos se endeudaban mucho, con lo cual subía el riesgo país, sino también con el tema de las regulaciones enormes, los impuestos, las trabas burocráticas, o sea, todo lo que obstaculiza este tema, las operaciones de las empresas argentinas, y eso llevaba a que las empresas argentinas tengan una menor productividad que empresas extranjeras, y por lo tanto, por ejemplo, en los 90, con las importaciones abiertas, lo que terminaba pasando era que los productos importados venían y arrasaban con la producción local. Pero, como lo explica muchas veces Gustavo Lazzari, no es que las pymes argentinas sean ineficientes, sean improductivas. O sea, el empresario pyme argentino es un tipo que está acostumbrado a nadar con cocodrilos, es un tipo que está acostumbrado a remar en el barro, o sea, es un tipo que resiste cualquier cosa. Pero los impuestos, las trabas burocráticas, las excesivas regulaciones hacen que la productividad de las empresas argentinas sea muy baja en comparación de otras empresas de la región, con lo cual si Milei logra destrabar esto, no solo saneando las finanzas del gobierno, que va a repercutir en la parte inferior de este cuadro, en la parte del costo de capital, sino sobre todo en la parte superior, y creo que un poco la ley Bases iba apuntada a eso, a mejorar no solo el crecimiento, a fomentar un poco el crecimiento de las acciones de las empresas argentinas, sino también, sobre todo, el aumento de la productividad de las empresas argentinas. Si nosotros creemos que Milei va a ser capaz de lograr un poco de eso, tengamos bien claro que esto se cumplió para Nvidia, se cumple para cualquier empresa, por supuesto que se cumple para empresas argentinas, con lo cual el valor de las acciones argentinas, si estos drivers mejoran durante los próximos meses, seguramente aumentará muchísimo. Así que todavía estamos frente a una gran oportunidad. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer enviando un mail a info@conectarbursátil.com.a.